Amigos, les doy la bienvenida a un viaje. No es un viaje a una tierra lejana, ni a una época perdida. Es un viaje hacia el lugar más profundo y a veces más desconocido de todos, su propia mente. En un mundo lleno de distracciones, ruidos y ansiedades, es fácil perder el rumbo. Nos pasamos la vida corriendo, buscando algo, la felicidad, el éxito, el amor. Corremos tan rápido que no nos damos cuenta de que hemos dejado atrás el mapa. Un mapa que se escribió hace más de 2000 años, en la cuna de la civilización occidental, la antigua Grecia. Hace más de 2000 años, en las calles de la antigua Grecia, un grupo de filósofos se hizo la misma pregunta. No tenían redes sociales ni mensajes instantáneos. Su búsqueda era la de la sabiduría y la meta, la de la paz interior. Ellos entendieron algo que hemos olvidado, que la vida no es un problema que se resuelve, sino una aventura que se vive. Sus nombres, Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, no son solo figuras históricas, son nuestros guías, nuestros mentores atemporales. A través de sus palabras descubriremos que la felicidad no es una emoción fugaz, sino un estado del ser. Aprenderemos a ver el caos no como un enemigo, sino como un lienzo para nuestra acción virtuosa. Nos enseñarán a no quejarnos de la lluvia, sino a bailar bajo ella. Este no es un manual de autoayuda más. Es una invitación a una vida con propósito, con fuerza y con una calma que el mundo exterior no nos puede quitar. Es el redescubrimiento de una sabiduría que ha resistido la prueba del tiempo, una sabiduría tan relevante hoy como lo fue en los tiempos del Imperio Romano. Los hombres que caminaron por las calles de Atenas no eran muy diferentes a nosotros. Se enfrentaron a la injusticia, al dolor, al miedo, y en su búsqueda de la verdad no encontraron una religión, sino una filosofía para vivir, una filosofía que puede cambiar tu vida para siempre. Hoy les ofrezco no un libro de texto, sino un manual para la vida. Primera parte: el poder de la mente y el control interno. Bienvenidos a la primera parte de nuestro viaje, donde vamos a explorar la verdad fundamental que sostiene toda la filosofía estoica. La verdadera batalla de la vida no está en el mundo exterior, sino en tu propia mente. Los estoicos creían que si bien no podemos controlar los eventos que nos suceden, sí tenemos el poder absoluto sobre nuestra reacción a ellos. Piensen en su mente como una fortaleza con muros sólidos. Los estoicos, esos sabios de la antigüedad, nos enseñaron que la verdadera batalla no está afuera, sino adentro. Nos enseñaron que la paz no reside en un mundo sin problemas, sino en una mente inquebrantable. Epicteto, un esclavo que se convirtió en uno de los hombres más libres de la historia, nos dio la clave para vivir sin sufrimiento. Nos dijo: no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Piensen en un barco en una tormenta. El viento, la lluvia, las olas, son cosas que no se pueden controlar. Pero el capitán tiene el timón. El capitán puede decidir cómo navegar. Puede gritarle a la tormenta o puede ajustar las velas para llegar a un puerto seguro. La vida es la tormenta y tu mente es el timón. Cuando el tráfico te detiene, te enojas o escuchas un audiolibro. Cuando alguien te critica, te ofendes o te preguntas si hay algo que puedas aprender. Tu reacción no está en el evento, sino en tu mente. Y en ese simple acto de elección, eres libre. La fortaleza de la mente. Imagina que tu mente es una fortaleza inexpugnable
El mundo exterior, con sus críticas, sus fracasos, sus traiciones y sus injusticias, es como un ejército que asedia tus muros. La mayoría de nosotros, sin darnos cuenta, dejamos las puertas de nuestra fortaleza abiertas, permitiendo que cada flecha de la adversidad, cada grito de un enemigo, cada rumor malintencionado, penetre y cause estragos en nuestra paz interior. Pero los estoicos nos enseñan a ser el guardián de nuestra propia fortaleza. No puedes evitar que el ejército asedie tus muros, pero puedes decidir si le abres la puerta. El tráfico no te hace enojar, tú eliges enojarte por el tráfico. Un comentario desagradable no te ofende, tú eliges ofenderte. En este acto de tomar el control de tus juicios y reacciones, resides tu poder y tu libertad. El arte de la dicotomía del control. El filósofo Epicteto, que pasó de ser un esclavo a un maestro de la libertad, nos dio la herramienta más poderosa para vivir con paz: la dicotomía del control. La vida se divide en dos simples categorías: las cosas que puedes controlar y las que no. 1. Lo que controlas. Tus pensamientos, tus juicios, tus virtudes, tus decisiones, tus acciones, tus reacciones y tu carácter. 2. Lo que no controlas. El clima, las acciones de los demás, los eventos pasados, el futuro, la opinión de la gente y la salud. La ansiedad, el miedo y la frustración nacen cuando intentamos controlar lo incontrolable. Imagina que pasas todo el día intentando convencer a un extraño de que le agrades. Es una batalla perdida. Tu paz mental, tu energía y tu tiempo se van en un esfuerzo inútil. Pero cuando enfocas toda tu energía en lo que sí puedes controlar, te conviertes en un ser inquebrantable. No puedes controlar si tu jefe te critica, pero puedes controlar si la crítica te hiere. No puedes controlar si la economía va mal, pero puedes controlar cómo administras tu dinero y tu esfuerzo. En cada decisión, en cada acción, tienes un poder ilimitado. De la teoría a la práctica. El poder de la mente no es un concepto que se aprende en un libro, es un músculo que se entrena. Cada vez que decides no enojarte por el tráfico, cada vez que dejas ir un arrepentimiento del pasado, cada vez que eliges la virtud sobre el vicio, estás fortaleciendo tu fortaleza interior. En este viaje aprenderás a ser el capitán de tu propio barco, a vivir con la sabiduría de que el mar es agitado, pero el timón siempre estará en tus manos. Porque en el momento en que tomas el control de tu mente, te das cuenta de que no hay un problema exterior que pueda quitarte la paz interior. Segunda parte, la aceptación y el valor de la adversidad. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro viaje. Si en la primera etapa exploramos el poder de nuestra mente para controlarnos a nosotros mismos, ahora vamos a enfrentar el mundo exterior. Los estoicos sabían que la vida no es un lecho de rosas. Los obstáculos, los fracasos y las injusticias son una parte inevitable de nuestro viaje. Pero, ¿y si esos obstáculos no fueran un castigo, sino la clave de nuestra fortaleza? Si en nuestra primera parte aprendimos a gobernar nuestra mente, en esta nos enfrentaremos al mundo. Los estoicos sabían que la vida es dura, pero no creían que la dureza fuera un castigo. Creían que era un maestro. Marco Aurelio, el emperador romano que gobernó el mundo y, sin embargo, dedicó su vida a la filosofía, nos dejó una frase que es un bálsamo para el alma: el obstáculo es el camino. Piensen en un arquero. El arco, la flecha, el blanco no son tan importantes como la tensión de la cuerda. La tensión es lo que le da la fuerza a la flecha. Sin esa tensión, la flecha no va a ninguna parte. La adversidad, el dolor,
el problema. Es la tensión que le da la fuerza a tu vida. No te quejes de la tensión, abrázala, porque en el corazón de cada problema se esconde una oportunidad para crecer, para fortalecer tu carácter y para encontrar la paz en medio del caos. El obstáculo no es tu enemigo, es tu camino. El obstáculo es el camino. La mayoría de nosotros vemos los problemas como un muro que nos impide avanzar. Cuando un proyecto fracasa, cuando un plan se desmorona o cuando alguien nos traiciona, nos sentimos como víctimas indefensas. Nos quejamos, nos frustramos y perdemos la esperanza. En nuestra mente, el problema es el enemigo. Pero el emperador y filósofo Marco Aurelio, quien enfrentó invasiones, plagas y traiciones, nos dio una de las verdades más poderosas de la vida. El obstáculo es el camino. Esta frase no es un cliché, es un mapa. Nos enseña que la adversidad no es algo que nos sucede, sino una oportunidad para crecer. Imagina que eres un herrero. El fuego, el martillo y el yunque no son tus enemigos, son las herramientas que usas para forjar una espada. El calor de la fragua endurece el metal. Cada golpe del martillo lo moldea. Sin el fuego, el martillo y el yunque, el metal no sería nada más que un trozo de hierro. El obstáculo no es el fin, es el proceso para convertirte en una espada. La virtud en la adversidad. Los estoicos veían la adversidad como una oportunidad para practicar la virtud. Cuando te enfrentas a un problema, tienes la oportunidad de practicar el coraje en lugar del miedo. Cuando alguien te trata de forma injusta, tienes la oportunidad de practicar la justicia en lugar de la venganza. Cuando tu plan falla, tienes la oportunidad de practicar la sabiduría en lugar de la desesperación. En cada obstáculo, la vida te hace una pregunta: ¿qué tipo de persona vas a ser? Si te rindes, la adversidad te habrá ganado. Pero si actúas con virtud, la adversidad se convertirá en tu mayor maestro. Te hará más fuerte, más sabio y valiente. De la queja a la acción. La queja es una fuerza que se gasta en el aire. No cambia nada, te quita tu energía y te deja en un estado de victimización. Los estoicos nos invitan a dejar de quejarnos y a actuar. Cuando te enfrentes a un problema, no te preguntes, ¿por qué me pasa esto a mí? En su lugar, pregúntate, ¿qué puedo hacer al respecto? Este simple cambio de enfoque te saca del papel de víctima y te convierte en el capitán de tu vida. En esta etapa de nuestro viaje aprenderemos a ver el caos no como un enemigo, sino como un lienzo para nuestra acción virtuosa. Descubriremos que la paz no se encuentra en una vida sin problemas, sino en la fortaleza que ganamos al superarlos. Porque en el lugar donde la mayoría ve un muro, nosotros encontraremos un camino hacia la grandeza. Tercera parte. El valor y la virtud en la acción. Bienvenidos a la tercera etapa de nuestro viaje. Si en las primeras partes aprendimos a gobernar nuestra mente y a transformar la adversidad en oportunidad, ahora nos adentraremos en el corazón de la filosofía estoica, la virtud en la acción. Los estoicos no creían en la virtud como una idea abstracta que se discutía en los salones de filosofía. La veían como la única forma de vivir una vida con propósito. Si el estoicismo fuera solo un pensamiento, sería inútil. Los estoicos creían que la virtud no es lo que piensas, sino lo que haces. El carácter no es un traje que te pones para el público, sino lo que eres cuando nadie te ve. Séneca, un hombre de gran poder y riqueza, pero también de gran sabiduría, nos dio una de las frases más duras, pero más ciertas que existen. El hombre más fuerte es el que se domina a sí mismo.
Imagina a un guerrero. Su fuerza no es la espada que lleva, sino el control que tiene sobre su ira, su miedo y su ansiedad. Si un guerrero es esclavo de sus pasiones, su fuerza no importa. La vida te va a lanzar insultos, tentaciones y momentos de ira, y en ese momento el guerrero que eres se muestra. ¿Vas a ser un esclavo de tus emociones o vas a ser el capitán de tu propio barco? El verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en controlarte a ti mismo. El carácter que nadie ve. Vivimos en un mundo que nos enseña a ser virtuosos solo cuando nos ven. Somos amables en el trabajo para conseguir un ascenso, honestos para que la gente confíe en nosotros y pacientes para que nos vean como una buena persona. Pero los estoicos nos preguntan, ¿qué eres cuando nadie te ve? El filósofo Epicteto, un hombre que entendió que la verdadera grandeza no está en el espectáculo, nos dio la clave de esta verdad. El carácter es lo que eres cuando nadie te ve. Imagina que estás en un supermercado y la fila es larga. No hay nadie viéndote. Puedes quejarte, frustrarte y dejar que tu mente se llene de pensamientos negativos. Tu carácter secreto se está llenando de amargura, pero también puedes usar ese tiempo para respirar, reflexionar o simplemente ser paciente. En ese momento, en esa pequeña decisión, estás cultivando tu carácter. El trabajo real de la virtud no es para un público, es para uno mismo. El dominio de uno mismo. La mayoría de nosotros creemos que la fuerza reside en el poder sobre los demás. Pero el sabio Séneca, que vio a los hombres más poderosos de Roma perderse en sus propias pasiones, nos dio una de las frases más revolucionarias que existen sobre la fuerza. El hombre más fuerte es el que se domina a sí mismo. Imagina a un hombre que grita cuando se enoja, que busca el placer sin medida y que es esclavo de sus impulsos. No importa cuánto dinero o poder tenga, es un esclavo. Su ira lo controla, no al revés. Ahora, imagina a un estoico. Él también siente la ira, el deseo, la frustración, pero en lugar de dejar que lo controlen, se domina a sí mismo. Usa su razón para dirigir sus emociones. Su fuerza no está en su puño, sino en su mente. El dominio de uno mismo es la mayor de las fuerzas, porque te da la libertad de no ser esclavo de tus propias pasiones. La virtud como único bien. Para los estoicos, la riqueza, la fama y el poder no eran buenos en sí mismos. Podían ser usados para el bien o para el mal. El único bien verdadero era la virtud. Es la única cosa que está completamente bajo nuestro control y que nadie nos puede quitar. En esta etapa de nuestro viaje, aprenderemos a dejar de ser espectadores y a convertirnos en los actores principales de nuestra vida. Porque en el momento en que la virtud se convierte en nuestra brújula, nos damos cuenta de que el camino a la paz no es un destino, es una forma de caminar. Cuarta parte. La conciencia de la muerte y la temporalidad. Bienvenidos a la cuarta etapa de nuestro viaje, donde nos enfrentaremos a los dos maestros más grandes de la vida, el tiempo y la muerte. La mayoría de nosotros vivimos como si fuéramos inmortales, como si el tiempo fuera un río infinito del que podemos tomar cuanta agua queramos. Pero los estoicos nos enseñaron que ignorar la muerte es ignorar la vida misma. El tiempo y la muerte son los grandes maestros de la vida. Son los temas que la mayoría de nosotros evitamos. Pero los estoicos nos enseñaron que ignorarlos es ignorar la vida misma. Séneca nos dejó una de las frases más bellas y profundas que existen.
Cada día es una vida en miniatura. Piensa en el sol. Sale y se pone, y en ese ciclo tienes una vida completa, una oportunidad de amar, de crear, de vivir. Si vives cada día como si fuera un ensayo, tu vida será un ensayo. Pero si vives cada día como si fuera la única función, tu vida será una obra maestra. Marco Aurelio nos dio la clave para una vida sin arrepentimientos. La muerte no nos separa del mundo, sino que nos une a él. Piensa en una gota de lluvia. Cae del cielo y, por un momento, es una entidad separada. Pero cuando llega al río, se une a él. Regresa a la fuente de la que vino. La muerte no es un final, es un regreso a casa. Y en esa conciencia te das cuenta de que la vida es un regalo, un tesoro que se nos presta, no un derecho que se nos da. La muerte como un recordatorio. En nuestra sociedad, la muerte es un tema tabú. La evitamos, la disfrazamos y la ignoramos hasta que es demasiado tarde. Pero los estoicos, en particular el emperador Marco Aurelio, practicaban la meditación sobre la muerte. No lo hacían para deprimirse, sino para vivir mejor. No actúes como si fueras a vivir por 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vives, mientras es posible, sé bueno, nos dejó escrito Marco Aurelio. Imagina que te han dado un solo día para vivir, un solo día para amar, para trabajar, para ser feliz. ¿Lo pasarías quejándote del tráfico? ¿Lo pasarías lleno de ira por un comentario de un colega? No, lo pasarías con un propósito, con una urgencia que te haría valorar cada segundo. La conciencia de la muerte no es una fuente de miedo, sino la llave para vivir con un propósito, con una urgencia que el mundo no nos puede quitar. El tiempo como un tesoro. Séneca, el sabio estoico, nos advirtió sobre el mayor de los ladrones, el tiempo. Nos dijo que no es la vida la que es corta, sino que nosotros la hacemos corta al desperdiciarla. Vivimos el presente como si fuera un ensayo para el futuro. Lo haré mañana, seré feliz cuando, empezaré cuando. Piensa en el tiempo como un tesoro que se te presta. Cada minuto que gastas en una queja, en una distracción inútil o en una preocupación sobre el futuro, es un minuto de tu vida que no volverá. El estoicismo nos invita a ser banqueros sabios con nuestro tiempo, a invertirlo en lo que realmente importa, en nuestras virtudes, en nuestras relaciones, en nuestra paz interior. De la muerte a la vida. Para los estoicos, la muerte no era el final, sino una parte del ciclo de la vida. Marco Aurelio nos lo dejó escrito. La muerte no nos separa del mundo, sino que nos une a él. Piensa en una gota de agua que cae al océano. Por un momento es una entidad separada, pero al final se une al vasto océano del que vino. La muerte es el regreso a la fuente, y en esa conciencia te das cuenta de que no estás separado del universo. Eres parte de él. Y al aceptar que eres parte de un ciclo más grande, te liberas del miedo a la muerte y encuentras la única forma de vivir de verdad. Quinta parte. La autenticidad y la sabiduría interior. Bienvenidos a la quinta y última etapa de nuestro viaje, donde nos adentraremos en el corazón de la filosofía estoica, la autenticidad y la sabiduría interior. Si en las etapas anteriores aprendimos a gobernar nuestra mente, a usar la adversidad y a vivir con propósito, ahora es el momento de unir todas estas lecciones para encontrar el tesoro más grande que la filosofía puede ofrecer: una paz inquebrantable. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Hemos aprendido a gobernar nuestra mente, a usar la adversidad, a vivir con virtud
y a aceptar la muerte. Ahora, es tiempo de encontrar el tesoro más grande que la filosofía puede ofrecer: la paz interior. Epicteto nos dio una frase que es un faro de sabiduría: la verdadera libertad es no tener deseos. Piensen en un pájaro. Vuela libremente por el cielo. No tiene una casa grande, un coche de lujo o un reloj de oro. No tiene deseos y por eso es libre. Los deseos son anclas. Cada vez que quieres algo que no puedes controlar, te anclas. La verdadera libertad no es conseguir todo lo que quieres, es no necesitar lo que no tienes. El camino de los estoicos no es un camino fácil, pero es un camino que te da la fuerza para enfrentar el mundo con una mente tranquila. Es un camino que te da la paz para vivir una vida sin arrepentimientos. Y es un camino que te da la libertad para ser quien realmente eres, sin importar lo que piensen los demás. Así que salgan al mundo. Enfrenten sus desafíos con la calma de un capitán, abracen la adversidad como un maestro y vivan cada día con la urgencia de un atardecer, porque en cada paso que den llevarán con ustedes el tesoro más grande que la filosofía puede ofrecer: una vida auténtica, virtuosa y en paz. El muro del juicio. Vivimos en un mundo que nos dice quiénes deberíamos ser. Nos miden por la aprobación de los demás, por los me gusta, los aplausos y los títulos. Nos volvemos esclavos de la opinión ajena, buscando una validación que nunca llega del todo. Pero los estoicos nos ofrecen un camino de regreso a nosotros mismos. El filósofo Epicteto nos dio la clave para una vida libre y auténtica. No te preocupes por lo que los demás piensen de ti. Te van a juzgar de todos modos. Imagina que tu vida es una obra de teatro. No puedes controlar lo que la audiencia piensa de tu actuación. Unos aplaudirán, otros se quejarán. La única forma de ser libre es dejar de actuar para la audiencia y empezar a actuar para ti. Al liberar tu mente de la necesidad de aprobación, te liberas para ser la persona que siempre fuiste destinado a ser: auténtico. La riqueza de la simplicidad. En nuestra sociedad, la riqueza se mide por lo que tenemos. Cuanto más grande sea la casa, el coche o el saldo bancario, más ricos nos sentimos. Pero el sabio Séneca nos dio una de las verdades más duras, pero más liberadoras que existen. El hombre más rico es el que tiene menos deseos. Imagina que la felicidad es un destino, y tus deseos son la cantidad de peso que cargas en tu mochila para llegar a él. Si tu felicidad depende de un coche nuevo, un trabajo diferente o un cuerpo perfecto, cada deseo es una carga que te ralentiza. El estoico, en cambio, encuentra la riqueza en necesitar poco. En su mochila solo carga lo que es esencial para el viaje: la virtud, la salud y las relaciones. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en la paz que obtienes al no necesitar lo que no tienes. El conocimiento de lo necesario. Vivimos en la era de la información. Hay más datos disponibles que en toda la historia de la humanidad. Pero la información no es lo mismo que la sabiduría. El filósofo Epicteto, con la sabiduría de un hombre que no necesitaba mucho, nos dio la clave para una mente clara. El sabio no es el que sabe mucho, sino el que sabe lo que es necesario. La verdadera sabiduría no es una enciclopedia, es una brújula. Te guía a través de la información y te muestra lo que es realmente importante. La sabiduría no está en la cantidad, sino en la calidad. Es el arte de discernir lo que es importante de lo que no lo es. En esta última etapa, hemos visto que el camino estoico no es un camino de reglas, sino de principios.
Es una forma de vivir con un propósito, con autenticidad y con una paz que solo se encuentra cuando eres fiel a ti mismo y a tus propios valores. Hemos llegado al final de nuestro viaje por la filosofía que ha resistido la prueba de más de 2000 años. Desde las calles de la antigua Atenas hasta el ajetreo de nuestro mundo moderno, las enseñanzas de los estoicos nos han ofrecido un mapa atemporal para vivir con propósito y paz. Hemos aprendido que la verdadera batalla de la vida no está en el mundo exterior, sino en nuestra propia mente, que la fortaleza no se mide por lo que podemos controlar, sino por cómo reaccionamos a lo que no podemos. Hemos visto que la adversidad no es un enemigo, sino un maestro que nos moldea y nos hace más fuertes, y que el carácter no es un traje que nos ponemos para el público, sino lo que somos cuando nadie nos ve. Hemos enfrentado a los dos grandes maestros de la vida, el tiempo y la muerte. Hemos descubierto que el tiempo no es un enemigo que se nos escapa, sino un tesoro que se nos presta, y que la conciencia de nuestra propia mortalidad no es una fuente de miedo, sino la llave para vivir cada día con una urgencia que nos empuja a ser mejores. Finalmente, hemos descubierto que la felicidad no es algo que se encuentra, sino algo que se cultiva, que la verdadera libertad no es tenerlo todo, sino necesitar poco, y que la verdadera sabiduría no es saber mucho, sino saber lo que es realmente necesario para vivir una vida con plenitud. Ahora que el viaje por estas palabras ha terminado, el verdadero viaje comienza. El conocimiento es inútil sin la acción. La sabiduría no se encuentra en las páginas de un libro, sino en el acto diario de vivir. Así que salgan al mundo. Enfrenten sus desafíos con la calma de un capitán, abracen la adversidad como un maestro y vivan cada día con la urgencia de un atardecer, porque en cada paso que den llevarán con ustedes el tesoro más grande que la filosofía puede ofrecer, una vida auténtica, virtuosa y en paz,